Muchas gracias a cada una de las personas que nos miran a través de este en vivo por medio de la página oficial de la Policía Nacional. Como siempre es un placer saludarlos y compartir con ustedes sobre el acontecer institucional, diferentes acciones importantes que se han desarrollado en las últimas horas al interno de nuestra institución policial. Nosotros se la daremos a conocer a través de este en vivo. Nos encontramos con la subinspectora Galilea Guillén desde las instalaciones de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad para darle a conocer a ustedes temas relevantes en materia institucional. Hoy Galilea se ha desarrollado la primera reunión dirigida por el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, mi general Gerson Velázquez, en compañía, por supuesto, de autoridades policiales. Se darán a conocer temas relevantes en los próximos minutos, así que le invitamos a usted a compartir la transmisión para que la mayor parte del pueblo hondureño se entere, por supuesto, de estos temas relevantes en materia de seguridad. Muy buen día, Galilea. Muy buenos días, soy inspector Díaz. Buenos días, audiencia de la Policía Nacional. Sean bienvenidos a una transmisión más, y es que hoy una fecha importante, asimismo para los funcionarios policiales, donde vamos a dar a conocer las nuevas autoridades policiales, esto bajo el mando de nuestro nuevo ministro Gerson Velázquez, y en el cual nos está acompañando en este día. En pocos momentos nosotros vamos a estar dando una pequeña conferencia de prensa, en el cual también los medios de comunicación están totalmente invitados acá a la Secretaría de Seguridad en el Ocotal. Sean bienvenidos y pues les invitamos a continuar con esta transmisión en vivo. Sin más preámbulo, Galilea, le damos paso a mi subcomisionada Jacqueline Erazo con los detalles a continuación. Damas y caballeros, tengan una feliz y bendecida tarde. Sean bienvenidos al Centro de Mando y Control Institucional, donde esta tarde el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, comisionado general en la honrosa condición de retiro, don Gerson Velázquez Aguilera, dará a conocer la agenda que se desarrolló en la primera reunión con los nuevos mandos operativos de la Policía Nacional de Honduras. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bueno, como parte de las primeras acciones correspondientes a mi cargo, este día lunes empezamos bien tempranito con una misa de acción de gracias para poner en manos del Señor todas nuestras ejecutorias y también el destino de nuestras Policía Nacional en el marco de este proceso de seguridad que le brindamos, pues, todo el servicio de seguridad más bien que brindamos a la comunidad. En ese sentido, además de esta misa, tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente con las diferentes oficiales de las estructuras operativas para delinear cuáles son las políticas desde la Secretaría de Seguridad y cuáles son los indicadores de resultados que esperamos de cada uno de los mandos operativos. Se les informó que en conjunto con las mismas autoridades de la Policía Nacional de más alto rango que estaban aquí presentes, se designó a cada uno de ellos en diferentes, digamos, funciones. Creo que más adelante vamos a tener un traspaso de mando de las diferentes unidades. Pero lo más importante acá es que, considerando pues que la transición del gobierno acaba de llevarse a cabo, también en la Policía Nacional había mucha expectación sobre cuál sería mi destino de cara al futuro en la organización. Todos sabemos que la Policía Nacional es una entidad apolítica, en el sentido partidista, por supuesto, y ellos tienen la obligación de mantener el servicio permanente de policía en cada una de las especialidades de servicio que tenemos. Se les hizo hincapié en esa parte, y obviamente también considerando pues que las autoridades de la Dirección General y Subdirección General de la Policía Nacional fueron cesanteadas en el periodo
de gobierno anterior, y no tenemos todavía un director y un subdirector nombrado en debida forma por el señor presidente de la República. Se delegó temporalmente esa responsabilidad a los oficiales de más alta jerarquía, dos comisionados generales que son los más antiguos, digamos, y que tienen el mayor perfil para poder tener ese puesto así, mientras se designa la persona más idónea para ocupar el cargo, que seguramente será en el transcurso de la semana. En ese sentido, se llevó a cabo toda la jornada de hoy. Se indicaron cuáles eran, como dije al principio, los indicadores de gestión que esperamos, y como se los he dicho en otros momentos a los medios de comunicación, tenemos claridad de que la problemática de la violencia letal es el principal objetivo de nuestra gestión. Y hay varios tipos de violencia y varios grupos vulnerables. En ese sentido, todos tenemos claridad de que el problema de las muertes violentas, especialmente los homicidios contra las mujeres y dentro de estas, los femicidios, que ya son homicidios de mujeres por causa de relaciones, digamos, de género o de poder sobre la pareja, es una de las prioridades de esta nueva administración. Pero también las muertes por accidentes de tránsito, que como ustedes saben, estamos más o menos como a 19 muertos por cada 100.000 habitantes. Es alto. Tenemos que preocuparnos no solamente por los muertos homicidas, sino también por los muertos por accidentes de tránsito. Y además los accidentes de tránsito dejan una serie de problemas adicionales, como los lesionados, que van a cargar el sistema de salud y afectan los presupuestos del sistema de salud público. Entonces tenemos que tener este tema también como una prioridad de esta administración. Y en tercer lugar, una de las causas generadoras de más violencia es el tema de la extorsión. Todos sabemos que nuestra sociedad ha estado denunciando recientemente que han sido muchas las formas que se han presentado, y ahora no solo en las ciudades principales, hasta pequeñas ciudades están siendo víctimas de extorsión. Entonces definimos que esto también es el cuarto elemento de prioridad para poder enfocar los servicios policiales. Esto sin dejar de lado las funciones ordinarias de policía. Es un gran desafío porque los recursos son limitados. No obstante, tenemos que actuar de manera inteligente y estratégica. Y yo lo decía en otras declaraciones, tenemos que ser como un buen cirujano. Cuando un cirujano va a atender un problema, por ejemplo, si fuera una cirugía ortopédica en la rodilla, van a ir exclusivamente al problema y tratar de de resolverlo. No va a atacar otras áreas del cuerpo, porque el problema mayor está en la rodilla. Así tenemos que actuar en función donde están focalizados los problemas más graves de seguridad en el país. Y ya tenemos un mapeo. Hay 30 municipios de Honduras que concentran casi el 70% de los hechos violentos. Obviamente, dentro de esos municipios habrán microterritorios donde específicamente se da la problemática. Y en la instrucción que tienen los comandantes operativos que se acaban de nombrar el día de hoy, es precisamente focalizar sus recursos, actuar con inteligencia y análisis de la realidad para poder tener resultados diferentes. Ellos ya tienen los indicadores. De manera general, estamos trabajando en mecanismos operacionales para poder evaluar los resultados, y vamos a tener evaluaciones periódicas. Y de esto va a depender cada una de las promociones y ascensos de cara al futuro, especialmente en los grados superiores. Básicamente ha sido la jornada lo que hemos dicho hoy. Y bueno, habiendo dicho esto, pues paso a escuchar algunas interrogantes. Muy buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Agustina, usted adelante. Buenas tardes, señor ministro, señores oficiales de la Policía Nacional.
La pregunta en concreto es, señor ministro, ¿quiénes son esos dos oficiales que van a estar al frente de la institución de manera interina? De la Policía Nacional, porque esta decisión la hará el presidente de la República. Como le dije al principio y reitero, no hay un nombramiento oficialmente sobre el puesto de director general y subdirector general. Pero considerando las antigüedades de las personas que están ahorita en servicio directo dentro de la institución, los dos oficiales de mayor antigüedad que están dentro del esquema operativo son el comisionado general Miguel Roberto Persuazo y el comisionado general Lincoln Gustavo Pacheco Murillo. Ellos van a tener temporalmente la dirección mientras se nombre el director y el subdirector en debida forma. Carlos Hernández, HRN. Bien, ministro, bueno, una vez que usted ya ha identificado todos los problemas con los que va a iniciar su trabajo en la Secretaría de Seguridad, ¿cómo se estará haciendo la distribución del material humano y también técnico para combatir estos delitos desde un principio? Bueno, también lo mencioné de manera muy superficial. Digamos, el elemento más importante para decidir dónde se van a focalizar los recursos es la problemática de violencia que tiene cada uno de nuestros municipios. En relación a esa problemática, así se van a desplegar recursos de manera proporcional a los índices de violencia e inseguridad que se manejan. Probablemente van a haber municipios que van a tener siempre su servicio de policía, por supuesto, pero con menor cantidad de recursos porque el vecino municipio lo requiere con más urgencia. Y esto es como para, primero, optimizar los pocos recursos que tenemos y obviamente tratar de emplearlos de manera estratégica. Gisela Calix, Canal 11. Buenas tardes, ministro. En primer lugar, quiero saber qué avances investigativos hay en algunos hechos violentos que se dieron en los primeros días, en las primeras horas que usted tomó posesión de su cargo, como el asesinato del abogado en San Pedro Sula. También ayer fue asesinada una mujer en el municipio de Guaymaca, Francisco Morazán, y también otros hechos violentos que han trascendido. Y también si me confirma cuánto es lo que se ahorraría el Estado en no brindarle seguridad a los policías que normalmente tenían bastante seguridad, funcionarios, exfuncionarios y familiares también de ellos. Seguimos escuchando. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ese es un tema, mire, yo lo dije delimitado desde un principio, mi función aquí como secretario de Estado es un gestor estratégico, soy digamos, el representante del presidente que ejerce una supervisión y control de la operatividad policial, pero yo creo que aquí los policías son los que tienen que dar esa respuesta, especialmente aquí tenemos a los directores de investigación y también tengo a la persona encargada de la Policía Nacional que puede dar respuesta a los temas operativos. No quisiera invadir ese espacio. Con relación a lo otro, yo creo que hay avances. No estoy sacando el cuerpo a la pregunta, sino siendo respetuoso de la institucionalidad y de las funciones de cada uno. Hay avances y ellos se lo van a plantear quizás en otro momento. Con relación a la segunda pregunta, hasta este momento no hemos cuantificado la cantidad de dinero o personas que nos vamos a ahorrar. Sabemos y estamos recolectando, para que tengan una idea, habían más o menos 120 vehículos ejecutivos asignados a funcionarios. Estamos hablando de vehículos de alta gama. Con un vehículo de esos, el costo de un vehículo podría alquilar 2 patrullas. Ahí tiene más o menos una medida de comparación. Si tenemos 200 o 120 vehículos fuera, vamos a tener 240 patrullas más en servicio de la población. Igualmente con los recursos humanos. En este momento no estamos quitando esquemas de seguridad completamente, porque somos responsables y creemos que eso debe atender a un estudio técnico del análisis de los riesgos extraordinarios que esas personas que eran beneficiarias de las medidas tienen. Una vez que tengamos ese nuevo análisis, se van a definir los esquemas de acuerdo al verdadero riesgo, desde una perspectiva técnica y no así de manera arbitraria. Entonces yo creería que en el transcurso de estas próximas semanas podremos definir cuántos policías vamos a recuperar de esos
más de 1.500 que han estado en servicio de protección especial de personas o personalidades importantes o algunas con riesgo extraordinario. Continuamos con Fabián Sevilla, de El Espectador. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo recuperar la confianza del pueblo hondureño? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el estado de excepción? Bueno, primera pregunta, con resultados. Con resultados iguales o mejores a los que teníamos antes, pero también con mucha transparencia. Tenemos que dedicar parte de nuestros recursos a hacer investigaciones sobre la responsabilidad profesional de los funcionarios. Sabemos que esta institución, como es tan grande y está diseminada a nivel nacional en todos los municipios de Honduras, existen, riesgos de contaminación y de algunos funcionarios que se pueden ver tentados de poder caer en actos de corrupción. En la medida que vayamos atajando ese tipo de acciones y mandando mensajes contundentes, esto va a ser otro mecanismo de poder ganar la confianza ciudadana que de alguna forma no es que no la tenemos, pero ha sido menguada en los últimos tiempos. Con relación al tema del estado de excepción, pues ya lo había mencionado, este gobierno ha decidido que esta medida de excepción se va a quedar así como es, una medida de excepción. Esto está en la Constitución de la República, pero estaba definida para aplicarse excepcionalmente, suspender ciertas garantías constitucionales cuando había una crisis, cuando había un problema, como por ejemplo cuando había un huracán que andaban destruía ciertas zonas y de repente habían saqueos de las tiendas, como cuando pasó el ETA y OTA, ¿recuerdan? O cuando hay una gran conmoción nacional producto de alguna crisis como la misma pandemia del COVID-19, o inclusive cuando hay una emergencia sanitaria o de seguridad grave. Pero tiene siempre que ser un estado temporal. No decimos que de repente nunca se va a volver a utilizar. Tiene que volver a su estado natural, que es de excepción. En el caso nuestro, las instrucciones que tenemos es crear un mecanismo que permita a las autoridades hacer su trabajo con mecanismos que están dentro de la normativa o quizás reforzados. Y cuando hablo de reforzados es dándoles algunas herramientas jurídicas para que puedan, investigar de forma más efectiva la extorsión. O tal vez para poder hacer un mejor acompañamiento de las autoridades judiciales que validan o que convaliden allanamientos de morada realizados fuera del esquema de autorización judicial. Esos tipos de herramientas son las que les vamos a gestionar y vamos a tratar de mantener como medidas para fortalecer la institucionalidad y los mecanismos que ellos tienen para brindar seguridad de manera efectiva a la población. Bien, Vicente Turcios, TN5. Señor ministro, buenas tardes. Interesa que usted, disculpe que lo haga retroceder un poco en la conferencia, pero en apenas 40 días, casi una epidemia silenciosa, 190 muertos en 1.674 accidentes. Lo que interesa es que usted está poniendo el dedo sobre el renglón y me gustaría que definiera algunas de las estrategias que va a implementar de inmediato para continuar el trabajo que se ha venido desarrollando y parar esto ya. ¿Cómo? Si los motociclistas, por ejemplo, están subiendo las cifras de muertos. Mire, sobre eso, ustedes recordarán, yo fui director de tránsito durante 3 años y he aprendido varias cosas. Quizás los momentos no son los mismos, pero una de las cosas que había sido un tema ya probado en diferentes simposios internacionales, congresos internacionales que íbamos, es que la mejor medida para poder contener la epidemia de los muertos por accidentes de tránsito en un 70% es aplicación de la ley. Si nosotros tenemos o somos muy blandos con eso, y explico concretamente, a veces la gente tiene como la sensación de que el policía
no tiene conciencia social porque impide que una familia completa vaya en una motocicleta, cuando es un medio que solo está diseñado para una o para dos personas en el peor de los casos. Sin embargo, van familias completas. Eso pone en grave riesgo a los niñitos. Y esos niñitos, si tienen un accidente, probablemente son más vulnerables de morir o quedar lisiados de por vida. Entonces, el 70% es aplicando la ley. Para eso tienen que comprometer, y aquí está uno de los indicadores que les hemos dicho al grupo operativo, a los comandantes operativos. Esto va a ser un indicador de gestión de cada una de las direcciones regionales de la policía. No solo los muertos por accidentes, muertos por violencia, sino los muertos por accidentes de tránsito. Y si no tienen ese indicador de resultados, obviamente la evaluación personal va a ser, digamos, no la misma con los que puedan lograrlo. Y para eso tienen que emplear no solo la policía de vialidad y transporte, sino que los demás recursos en aquellos lugares donde hay alta incidencia. Y volvemos al tema focalización territorial. Si yo estoy a la orilla de la carretera CA5, mi zona es de alta incidencia de accidentes y debo hacer actividades de prevención o de disuasión en la carretera y tengo que emplear recursos de otras unidades policiales, tengo que hacerlo porque eso me va a disminuir el indicador con el que me van a evaluar. Entonces, aplicación de la ley, la primera estrategia, fortalecer algunos mecanismos de implementación, digamos, de algunas reformas que quizás, y aquí viene algo que no lo hemos presentado al Congreso, pero es una iniciativa que estamos trabajando, es procurar darles mayores funciones a las policías municipales para hacer control y orden vial dentro de las municipalidades que tengan policías municipales fuertes. Porque actualmente, pues, la Policía Nacional, por la misma escasez de recursos, no tiene suficiente agentes para poner agentes de tránsito en cada esquina. Y el parque vehicular ha aumentado exponencialmente y no la policía. Entonces tenemos esos recursos, la Policía Municipal, que hasta ahora tienen funciones un poco limitativas. Entonces la intención es darles algunas facultades para que hagan un mejor trabajo de lo que están haciendo con los famosos minions, sino que sean verdaderos policías de orden y seguridad vial dentro de su municipio. Eso como otra medida que es coadyuvante y obviamente las campañas de prevención que son tan necesarias en nuestro país. Germán García, SPDH. Buenas tardes, ministro, oficiales. Ministro, habló de austeridad y habló de ahorro. Hay una recompensa millonaria para quien informe del paradero del general en condición de retiro, don Romeo Vázquez Velázquez. ¿Esta nueva autoridad mantiene esa recompensa millonaria? ¿La mantiene, la cancela o qué tratamiento le dará, ministro? Bueno, eso es un tema que estamos también creando una comisión especializada para que haga el análisis correspondiente. No me corresponde a mí decir quién tiene una orden de captura y quién no. Él tiene una orden de captura, esa es la primera condición. Sí nos corresponde a nosotros hacer todas las diligencias que la institucionalidad ordinaria tiene para lograr que se capturen a cualquier persona que tenga una orden de detención. En ese sentido, el Estado debe ver y procurar que sus entes de investigación sean más eficientes para poder localizar y capturar a las personas. Si por razones, digamos, ajenas al interés y a las capacidades policiales no se puede hacer la captura de un ciudadano ahí, existen las recompensas. Pero esta recompensa tiene que ser proporcional con el sujeto que está huyendo y por el delito que se le acusa a ese sujeto. En pocas palabras, tenemos que recuperar la proporcionalidad de medidas porque no tenemos tantos recursos. Y si alguien lo encontrara ahorita y viene a cobrarnos la recompensa, no tenemos cómo pagárselas. Entonces tenemos que ser prácticos. Hay posibilidad de suspenderla entonces, ministro. Como dije antes, eso no me corresponde a mí personalmente, sino que hay una comisión trabajando en valorar cuál es la pertinencia de ese tipo de recompensas y hacer un análisis, como le digo, atendiendo la proporcionalidad y la racionalidad de cada caso. Y también el valor público, pues no es lo mismo perseguir a un pandillero que mató un montón de gente y que de repente hasta cuando se fugó mataron a varios policías que a otra persona que tiene un delito o se persigue por un delito que aunque siempre es delito y tiene una orden de captura no es de gran impacto.
Seguimos con Víctor Rodríguez, UNTV. Buenas tardes, ministro. En el flagelo de la extorsión, que es lo que tanto afecta a todo el país, a corto plazo, ¿qué han pensado para poder combatirlo? Porque ahí nomás, la hermana República de El Salvador tiene cero extorsión. Gracias. Bueno, yo creo que el tema da para más, o sea, tampoco es que hay cero, le diré, hay, digamos, cifras que son como muy mediatizadas, pero realmente ojalá tuviéramos un país con cero delitos. Lo que sí puedo decir lo que nosotros vamos a hacer, es decir, volvemos al tema de los indicadores de gestión. La extorsión es uno de los flagelos que ha estado afectando a nuestra sociedad en el último tiempo y que es muy difícil de investigar porque requiere que la víctima interponga una denuncia formal. Si no hay denuncia, no hay delito y no podemos emplear recursos para investigarlo. Mucha gente, por el temor que estas estructuras criminales le ponen, evitan poner la denuncia y no podemos investigarlo, pero sí salen los medios diciendo, no, es que cerré mi negocio por extorsión, no, es que ya la ruta de buses tal se para por extorsión, y cuando vamos a ver las denuncias oficiales no hay muchas. Entonces vamos a promover una reforma al Código Penal para que pueda la policía y la institucionalidad de seguridad del país, porque hay otras policías de investigación, poder iniciar estas investigaciones de oficio sin requerir, por decirlo así, esta denuncia. Esa es una de las primeras acciones y eso implica un apoyo del Congreso Nacional de la República y le reitero, ya tenemos la apertura, el señor presidente más bien nos está esperando que presentemos esa iniciativa para que podamos quizás darle más herramientas a la policía, atender todo el universo de casos. Eso por un lado. Y por el otro, tratar de ser más coordinados con los entes que tienen el monopolio de la persecución penal, como la Fiscalía, como inclusive con las autoridades judiciales. Porque esa falta de coordinación hace que muchas veces estos casos vayan como una puerta giratoria. Lo captura la policía y a los días salen. Entonces también hasta las penas creemos nosotros que es un tema que hay que revisar. Porque cuando un delito de extorsión, por ejemplo, imagínense el escenario ideal. La persona pone la denuncia, la policía investiga, captura a los denunciantes, la fiscalía presenta el requerimiento, la corte lo sentencia. Cuando están, en el proceso judicial, vienen los abogados y le dicen, mira, si te declaras culpable se te va a reducir la pena en tanto y vas a salir ya pagando una fianza. Y entonces tenemos que revisar todo ese tipo de medidas sustitutivas o alternativas porque con eso está pasando, de que a veces entran por un lado y salen por otra puerta. Entonces, como digo, para poder atacar efectivamente hay que hacer una serie de cambios tanto legislativos como institucionales y de coordinación con entre los diferentes operadores de justicia para ser más efectivo. Junior López, ICN. Buenas tardes, señor secretario. Aprovechando su experiencia, ¿qué instrucción ha girado la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, considerando que es una de las unidades que mayor recibe críticas de la población? La gente se pregunta, ¿dónde están los policías de tránsito? Y otra pregunta breve, el tema de las capturas pendientes por tema de extradición, ¿cuántas tiene en su conocimiento y cómo avanzan las mismas? Bueno, el tema, voy a empezar por lo último, todas las extradiciones. Hasta el momento no tengo información de las órdenes de extradición pendientes de ejecutar. Recordemos que esto pasa por una información que estaba en poder de las autoridades anteriores y estamos gestionando la información nuevamente para poder tener con certeza cuáles están pendientes y cuáles ya fueron cumplidas. Con respecto a lo otro, miren, la Policía Nacional tiene alrededor de 26.600 personas, de los cuales 23.600 personas, de los cuales casi 3.000 son administrativos o trabajan en funciones administrativas. Dice que esto tenemos 20.000, ¿no? 20.000 personas para brindar un servicio a todo un país que tiene, bueno, ya ustedes saben las dimensiones territoriales, y que tenemos que darles sus espacios que son derechos, digamos, a gozar de su tiempo libre, lo cual hace que la turnicidad nos reduzca completamente la cantidad de personas disponibles. Y entonces, con los que quedan y que han estado en servicio, tenemos que dar una amplia gama de servicios. Lo que estamos procurando ahora es
tratar de reducir aquellas funciones que no son prioritarias, y ya lo hablamos con el tema esto de los que andan cuidando funcionarios, buscar cómo hacemos recogida de policías que están en este mismo edificio. Aquí tenemos un montón de muchachos que están trabajando y que son policías administrativamente. Vamos a tener que reducir eso también para darle mayor cantidad de recursos a las unidades operativas que lo requieran. Eso de primera decisión. La segunda es que también se van a reducir ciertas direcciones administrativas para que no tengan esa tanta burocracia y que los policías que están ahí también estén disponibles para irse a trabajar a la calle. Mientras formamos una cantidad mínima de alrededor de 2.200 policías por año para llegar, ojalá, en los 4 años, unos por lo menos a 32.000 policías. Flavio Pavón, Televicentro. Señor ministro, usted ha señalado que ya identificó los flagelos que están impactando en los hondureños. También hablaba del tema de los escasos recursos económicos. ¿Qué está haciendo usted, señor ministro, aunque hace poco llegó, para identificar el gasto innecesario que está dando la Secretaría de Seguridad? Primero, revisando los renglones presupuestarios. Ustedes saben que el año pasado todo el gobierno, no solo la Secretaría de Seguridad, no tiene presupuesto aprobado. Es decir, estamos trabajando con el presupuesto 2025, cuando hay un incremento natural en varias de las líneas de inversión, como por ejemplo el tema salarial, como por ejemplo el tema de los costos de los combustibles. Todo va aumentando y el presupuesto con el mismo usted compra menos. Entonces, a partir de esa situación estamos gestionando con la Secretaría de Finanzas y con el señor presidente para que se nos dote del presupuesto, digamos, posible, el mayor presupuesto posible para tener más recursos disponibles. No obstante, internamente estamos haciendo reducciones muy fuertes en el tema de gastos que eran quizás un poco suntuarios. Por ejemplo, ya no vamos a tener esas grandes ceremonias de ascensos con tremendas, digamos, actividades sociales, porque eso, y tengo que decirlo, es una de las actividades que van a estar reducidas, porque definitivamente no impactan en el valor público. Otro elemento es tratar de revisar algunos renglones sobre, por ejemplo, los alquileres de vehículos que no eran necesarios. Eso también nos va a permitir tener esos recursos para orientarlos al tema operativo. Esos son como medidas internas, revisar todos los renglones hasta el mínimo detalle para sacar, como dicen en mi pueblo, rascarle el fondo a la olla. Y a partir de eso, reorientarlos y gestionar nuevamente un mejor presupuesto para el año 2026. Hugo Mirense, Radio Cadena Voces. Ministro, buenas tardes. Mi pregunta es sobre el estado de excepción. Era una herramienta para tratar la extorsión en el país. Es un delito que está incrementando. Y la otra pregunta es el ingreso irregular de ciudadanos colombianos que son ingenieros agrónomos y que van a la zona norte del país. Si se va a investigar todo este ingreso de estas personas que están ingresando al territorio hondureño, si pueden estar ligados al narcotráfico. Buenas tardes. Bueno, no tengo información sobre lo último. Entiendo que nuestro país es un país de puertas abiertas. Tenemos muchos convenios de, digamos, libre tránsito de personas con diferentes países. Y si hay alguno de ellos que se involucren en actividades criminales, deberán ser los entes especiales, como las direcciones especializadas antidrogas o la misma dirección policial antiparas y pandillas, o la dirección de inteligencia, los que tienen que presentar eso para poder tener algún tipo de recomendación en cuanto a las políticas de ingreso de extranjeros. Pero no tengo información de que eso esté pasando. Si es así, como le digo, lo vamos a tener que gestionar. Por el otro lado, sobre el estado de excepción, ya lo mencionamos, es una herramienta que era excepcional, que se quedó permanente durante los últimos 3 años y que ya prácticamente ya no tenía, o sea, no tiene como una legitimidad su uso, porque las cifras de extorsión, aunque no hay cifras oficiales sobre el incremento, los informes de organismos de sociedad civil dicen que ha habido más bien un incremento en cuanto a la victimización del delito en los últimos 3 años. No puedo decir que eso ocurrió, pero esa es la información que se puede ver en los medios de comunicación abierta. Entonces, por eso mismo, es la decisión de suspenderlo, porque realmente ya no tiene su justificación.
Carlos Hernández, HRN. Ministro, ¿cómo se va a potenciar en su administración la inteligencia de la Policía Nacional para no hacer uso de esas recompensas que son jugosas y que, dicho sea de paso, usted ha señalado que no hay fondos para pagarlas? Sí, bueno, mire, sí hay fondos para pagar recompensas, tengo que decirlo, voy a hacer si eso fue malinterpretado, la aclaración. En la Secretaría de Seguridad tenemos, dentro de los mismos presupuestos del Estado, hoy no tenemos presupuesto, es lo que quería decir. En este momento no tenemos presupuesto asignado para el año 2026, ninguna institución del gobierno. Pero en el presupuesto que nos aprueben siempre hay un renglón para ese tipo, no solo para recompensas, para todas las operaciones especiales que implican inversiones en pago de informantes o este tipo de recompensas. Lo que yo digo es que esas tienen que ser excepcionales, o sea, no la regla general. Yo primero tengo que agotar todas las instancias y si ahí no se pudo lograr el objetivo, pues puedo recurrir a estas técnicas especiales y estos fondos especiales. No, en el otro sentido, el tema de la Dirección de Inteligencia Policial, pues todavía no estoy muy claro de cuáles son las capacidades que tiene. Creo que en este tiempo de la inteligencia artificial y de la innovación tecnológica necesitamos explorar ese campo para poder dotarle de herramientas que permita hacerles más efectivos. Axel González de Radio Globo. Ministro, buenas tardes. Siempre se ha dicho que hay un déficit en relación a los miembros de la institución policial. ¿Qué estrategia van a utilizar ustedes como autoridades para mejorar este número y esta cifra que sea competitiva como los estándares internacionales lo piden? Bueno, ya lo había mencionado, una de las cosas es optimizar los recursos que ya tenemos. Tratar de sacar todos aquellos miembros de la institución que están haciendo tareas que son importantes pero que no son indispensables para dedicarlos y orientarlos en el tema operativo. Todo ese ahorro de personal con las escoltas, el tema de las personas que trabajan en áreas administrativas, se van a enfocar en temas operativos. Todo aquel policía tiene que estar disponible para el servicio hacia la ciudadanía. Y en segundo lugar, pues la otra parte dependerá de las posibilidades de que nos incremente el presupuesto. Cualquier incremento de personal impacta en el presupuesto. Entonces, eso tiene una relación directamente proporcional con el presupuesto que nos den cada año. Este año tenemos el apoyo político y esperamos poder contar con el presupuesto suficiente para cubrir las plazas que ya están en centros de formación en los centros de estudios policiales. Bien, el ministro. Junior López, ICN. Señor secretario, sabemos que se cobra la tasa de seguridad poblacional, no sabemos en qué se ejecuta, no tenemos informes claros que nos digan hacia dónde va ese dinero, cuánto se recauda. ¿Qué nos puede garantizar usted una vez que toma el mando de esta secretaría y sobre la transparencia que demandan los hondureños en ese asunto? Bueno, ya el ministro de Finanzas hizo una exposición sobre cuál era la cantidad de los fondos de tasa de seguridad que se recaudan la semana anterior. En el caso de la Secretaría de Seguridad, nosotros somos beneficiarios, pero no los únicos beneficiarios de esa tasa. A nosotros nos ingresan alrededor de 2.000 millones que son indexados al presupuesto nacional. Y ese presupuesto, es decir, no es que es recurso adicional, es parte del presupuesto. Antes se manejaba de manera separada, pero ahora la Secretaría de Seguridad, el porcentaje de los recursos que vienen de tasas se llegan directamente al presupuesto y de ahí se paga todos los que son gastos del bono alimenticio, los gastos del alquiler de patrullas, de los vehículos de inteligencia e investigaciones y también el bono alimenticio. Entonces sí es un recurso importante para sostener la operatividad de la policía, pero obviamente, como le digo, eso es lo que respecta a seguridad. Hay otras instituciones beneficiarias también de ese presupuesto. Señor ministro, disculpe por este segundo chance. Con eso de la revisión de las personas, los policías que andan cuidando a personalidades, ¿cuándo va a comenzar a hacerlo? Porque hoy hará usted ajustes a su nomenclatura de seguridad. Porque a la gente le interesa, a la ciudadanía le interesa que esto se haga y rápido. Algunos pondrán el grito al cielo, como se dice, pero me interesa la fecha, que se haga de inmediato. Mire, ya lo estamos haciendo. Para empezar, no está aquí el gerente administrativo, ¿verdad? Ya recuperamos el 90% de los vehículos rentados ejecutivos.
y los devolvimos a las rentadoras. Ya ahí no hay una inversión de eso. Todos los vehículos que estaban asignados con los funcionarios pasados, el 90% están. Solo estamos revisando ese 10%, que hay algunos que por su condición de autoridades políticas de aquel momento y la normativa les permite tener ciertos esquemas, entonces estamos revisando los esquemas de seguridad, porque no es lo que ellos quieran, sino lo que el técnico de análisis de riesgo establezca como recomendable para un esquema de seguridad. En ese sentido estamos trabajando. Nosotros esperamos que en el primer mes tendremos ya saneado completamente ese renglón. Obviamente también tenemos que revisar que de estos esquemas han sido autorizados por la entidad que corresponde, porque hay algunos que tienen medidas de seguridad o esquemas de seguridad autorizados por el mecanismo de protección. Hemos culminado la ronda de preguntas y respuestas, señor ministro. Es así como finaliza la conferencia de prensa y se les hace una cordial invitación para que